Romanos 8, versículo 12 en adelante. Ese es nuestro texto de estudio. Aunque leeremos hasta el versículo 17, nuestra exposición hoy se extenderá hasta el versículo 16. Tengámoslo aquí presente. Dice así la bendita palabra del Señor, Romanos capítulo 8, versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿En qué sentido? Dice aquí el texto: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, refiriéndose a Cristo, con Él seamos glorificados. Amén. Hermanos amados, antes de empezar a profundizar en lo que el texto dice, es importante que recordemos un poquito del contexto, porque recuerden que esta exposición tuvo lugar hace aproximadamente un mes, o poco más de un mes, la última exposición de la carta a los romanos. Así que con el ánimo de quedar en contexto, recordemos qué viene diciendo la carta, es decir, cuál es el tema que se está tratando ahora mismo en la carta a los romanos en el capítulo 8. El tema de Romanos capítulo 8 es el mismo tema que se viene tratando desde Romanos capítulo 5. Los que más tiempo llevan realizando el estudio de la carta a los romanos recordarán que el tema que Pablo ha tratado en el capítulo 5 en adelante, sin incluir el paréntesis que hace del capítulo 7, tiene que ver con la seguridad. ¿Seguridad en torno a qué? Seguridad respecto a nuestra salvación. Pablo viene tratando esa certeza absoluta que tienen los creyentes de su segura llegada a una gloria final con Cristo. Pablo viene hablando de, si tú tienes estas características, tú puedes estar seguro de que vas a estar en el cielo. ¿Qué nos decía en el capítulo 5 el apóstol Pablo? Bueno, allí nos informó que un creyente o un individuo puede estar completamente seguro de que llegará al cielo, a esa gloria eterna con Cristo, porque porque Dios está obrando en él, y porque cuando Dios obra en él, él está en Cristo. En virtud de su unión con Cristo, dice el apóstol Pablo en el capítulo 5, en virtud de su unión con Cristo, el creyente puede estar plenamente seguro de que estará en el cielo con Cristo. ¿Por qué? Porque está unido a él. Y ese mismo tema de la seguridad se está tratando, se está desarrollando en el capítulo 8. Podemos estar seguros de que caminaremos por las calles de oro, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Ese es el tema del capítulo 8, que el Espíritu Santo está en nosotros, y si está en nosotros, podemos estar seguros de que estaremos con Cristo en el cielo. Pero lo que agrega este texto además es que una evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros es que Él, o sea, el Espíritu Santo, de continuo inclinará nuestro corazón a mortificar el pecado. Mortificar, a hacer morir nuestro pecado. Un creyente mortifica su pecado. Un creyente da una lucha diaria contra el pecado. Pero para abordar el tema de la seguridad, de la seguridad de la salvación en relación a la obra del Espíritu Santo, ahora el apóstol Pablo recalcará este tema con la siguiente idea de una relación familiar. Tú puedes estar seguro de que no te vas a echar a perder, porque lo que te une a ti con Dios es algo más que una amistad. Lo que te une con Dios, dice el apóstol Pablo, por la obra del Espíritu Santo, es un vínculo familiar. Y en ese vínculo familiar, tú eres el hijo y Él es tu padre. Y un padre nunca deja de ser padre de su hijo.
ni el hijo deja de ser hijo de su padre, porque no puede cambiar su genética. Siempre será su padre y él siempre será su hijo. Y lo que Pablo está diciendo es que ahora, abordando el tema de la seguridad en relación al Espíritu Santo, lo hará haciendo énfasis en que podemos estar seguros por esa celestial familiaridad que tenemos con nuestro Padre Celestial. Nosotros vivimos en un mundo en el que hablar de seguridad es algo impopular, porque lo que abunda ahora mismo son las inseguridades. Las inseguridades están a la orden del día cuando nosotros hablamos de relaciones humanas. Por eso ustedes escucharán a personas decir: no confíes nunca en nadie. Nunca confíes en nadie. ¿Por qué? Porque te van a traicionar. Entonces no confíes en nadie. Es más, si no confías en nadie y no esperas nada de nadie, de repente te sorprenden positivamente. Esa es la filosofía de algunos. No confíes en nadie, porque finalmente todo el mundo miente, todo el mundo traiciona. Hay maridos que desconfían de sus esposas y las rechazan. Y hay esposas que desconfían de sus maridos y los rechazan. Prueba de ello es la elevada tasa de divorcios que tenemos en nuestros días. Cuando uno mira el contexto general, pareciera que realmente no se puede confiar en nadie humanamente hablando. Y eso hace muy difícil que se puedan encontrar relaciones personales seguras y permanentes en nuestros días. Como ya se tiene ese temor a la traición, al engaño, a la manipulación, al sacar provecho, no se quieren generar relaciones personales, firmes, permanentes y seguras. De allí que el compromiso sea algo que, si la seguridad es impopular, el compromiso es aborrecible para muchos hoy. De allí que hoy en día casi que sea inadmisible en la mente de una gran cantidad de jóvenes pensar en la idea del matrimonio. No, matrimonio. O pensar en la idea de guardar pureza sexual hasta su matrimonio. Probablemente dicen: bueno, sí, algún día me casaré, pero por ahora puedo tener abiertamente una vida de práctica sexual con esta mujer que no es mi esposa. Porque no quieren generar un compromiso. Porque no quieren generar un compromiso real, permanente y duradero. ¿Por qué? Porque no hay confianza en lo absoluto. Nadie confía en nadie en nuestros días. Muchos, por ejemplo, no quieren generar un compromiso con una iglesia local. No, mira, yo quiero congregarme eternamente, pero no quiero ser miembro de ninguna parte. ¿Por qué? Porque yo no quiero generar compromisos. No quiero tener un compromiso en torno al sostenimiento, en torno al cuidado y el pastoreo. No quiero eso, yo solamente quiero recibir una predicación. El compromiso es aborrecible y la seguridad en las relaciones es impopular en nuestros días. Muchos incluso observan a su alrededor y ven la gran cantidad de divorcios que hay y concluyen lo siguiente: pero si eso se querían tanto, pero si en redes sociales se veían tan amorosos, si se la pasaban cogiditos de la mano, si se entregaban detalles y eran tan cariñosos y se separaron, ¿qué se podrá esperar de mí y de mi marido? O de mí y de mi esposa si nosotros chocamos tanto, de fijo nosotros, eso también seguramente nos va a pasar a nosotros. Muchos pueden pensar de esta forma. Muchos incluso dicen amarse, pero desconfiar de su cónyuge. Es un amor como con desconfianza, como falta de compromiso y en todo caso en el que no puede haber seguridad. Ahora, quiero advertir lo siguiente, hermanos, porque esto que estoy diciendo es algo que podemos observar con solamente salir a la calle, entrar a las redes sociales o prender el televisor. Esto está a la orden del día. Lo que quiero advertir es que es natural que ninguna relación humana pueda ofrecer una seguridad definitiva. Y la razón por la que ninguna relación humana puede ofrecer una seguridad definitiva es porque estamos hablando de hombres y mujeres que han nacido de la simiente de Adán y han pecado contra Dios, de una raza caída.
en la que lo que abunda por naturaleza es el pecado. Así que no se puede tener una seguridad definitiva cuando el contexto de los dos individuos es el pecado. De allí que el matrimonio, hermano, represente tantas dificultades para el creyente cuando se casa, porque uno puede pensar que todo va a ser color de rosa. De hecho, a veces uno ingenuamente cree que va a ser todo color de rosa. Y no estoy diciendo que el matrimonio sea malo, hermanos. El matrimonio es maravilloso, es precioso, es una institución gloriosa que el Señor estableció para la santificación de su iglesia, pero también para representar una realidad divina de Cristo en relación a su iglesia. Es glorioso, es maravilloso el matrimonio. Ciertamente lo es, mis hermanos. No estoy diciendo que sea malo, pero estoy diciendo que a causa de nuestra pecaminosidad, perfecto no puede ser. Porque estamos hablando de un hombre que trae sus propios pecados y una mujer que trae sus propios pecados, y estos dos están tratando de ponerse de acuerdo. Es más, creo yo que cuando en la relación se choca constantemente en un matrimonio, es porque los dos están tratando de buscar satisfacción para sus propias necesidades y han perdido el foco de su matrimonio real, que es glorificar a Dios. Porque el matrimonio es una expresión de la unión de Cristo con su iglesia. Y la iglesia glorifica a Cristo, y el matrimonio debe glorificar a Cristo. Y cuando ese foco se pierde y lo que se busca es el contentamiento de una de las partes o de las dos partes, van a estar chocando y teniendo rencillas constantemente. Pero volviendo al punto, no existe ninguna relación humana que pueda ofrecer una seguridad definitiva. Ahora bien, el hecho de que no exista ninguna relación humana que pueda brindar esta seguridad definitiva no quiere decir que no exista ningún tipo de relación que pueda brindar dicha seguridad. Permítame decirlo de la siguiente forma: Dios puede brindarnos lo que nuestros semejantes no pueden. Nuestra relación con Dios puede otorgarnos lo que ninguna relación humana puede brindarnos, y es una seguridad absoluta. Una seguridad absoluta y definitiva. En medio de nuestras dudas, de nuestras luchas, de nuestras desilusiones, allí, en medio de la aflicción, a todo hombre y mujer que en arrepentimiento y fe venga delante de Él, Dios les ofrece una relación más que segura a través de un precioso término legal: la adopción. Cuando el creyente es hecho creyente, no solamente, mis hermanos, no solamente es justificado, lo cual también es un término legal. No solamente la justicia de Cristo le es imputada a su favor, sino que además ese creyente es adoptado, es hecho hijo de Dios. Todos aquellos que ponen su confianza en Cristo, hermanos, vendrán a sentarse en la mesa con el Padre, porque Él los ha llamado a su familia celestial. Y Cristo, por así decirlo, mis amados hermanos, viene a convertirse en nuestro hermano mayor. Esto es maravilloso. Estamos hablando del Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que existe en ellos. El Señor creó el vasto universo del cual no tenemos conocimiento ni siquiera en su mínima parte. Él creó todas las cosas y Él es nuestro Padre. Y Cristo, por quien fueron hechas todas las cosas y quien las sostiene con el poder de su diestra, es nuestro hermano mayor. ¿Ven lo maravilloso que es esto? Dice la palabra de Dios en Hebreos, hermanos, Hebreos capítulo 2, versículo 10 en adelante. Refiriéndose a la paternidad de Dios hacia nosotros, pero principalmente quiero llamar la atención aquí sobre esta hermandad que tenemos los cristianos con Cristo. Versículo 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas, escuchen, por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿A quién? A Cristo. ¿La salvación de quiénes? De ellos. ¿Y de ellos quiénes? ¿A quiénes se refiere? A los hijos. Luego dice, porque
porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, es decir, tienen una misma paternidad, por lo cual no se avergüenza. ¿Quién? El que santifica no se avergüenza de llamarlos como hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez dice: yo confiaré en él. Y de nuevo dice: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Wow. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, y Cristo, por así decirlo, es nuestro hermano mayor. Años atrás, hermanos, recuerdo leer en un libro que recomiendo ampliamente, que se llama La soberanía de Dios, del pastor R.C. Sproul. Leyendo este libro me encontré con una interpretación que Sproul hace respecto a la salvación y el hombre, que me pareció muy interesante. Sproul decía en este libro que existían 4 tipos de personas en relación a la salvación. Entonces decía: existen quienes no son salvos y lo saben. No, yo no soy creyente y si el infierno es real, pues lo asumo. Hay quienes piensan de esa forma. No me importa no creer en Dios, y si existiera Dios, pues no quiero creer en Él, porque es que Dios no existe. Esos no son salvos y tienen completa claridad de que no lo son. Luego dice Sproul: hay otros que, bueno, primero, no son salvos y lo saben. Los segundos, no son salvos, pero creen que son salvos. No son salvos, pero creen que son salvos. Dicen: bueno, es que Dios es mi Padre y Él me perdona los pecados. Y cuando muere un inconverso, ellos dicen: tenemos un ángel en el cielo que nos cuida. Creen que son creyentes, pero realmente no lo son, porque no han respondido positivamente al mensaje del Evangelio. Y hay quienes son salvos, pero no están seguros de serlo o no lo saben. Y aquí tenemos a ese grupo de individuos que por desconocimiento o por pertenecer a uno de estos movimientos que creen que la salvación se pierde, no pueden disfrutar el gozo de su salvación. Y por último, dice Sproul, están los que son salvos y saben que son salvos. Y estos pueden disfrutar de su paternidad celestial porque están seguros de que el Señor les ha salvado. Si consideramos las 3 primeras posiciones, naturalmente debemos decir que estos 3 primeros deben generar tristeza en el corazón del creyente, considerar su realidad. Una persona que diga: no soy salva, y si pudiera serlo, preferiría no serlo, naturalmente esto es una posición muy triste. Una persona que diga: soy salva, pero realmente no lo sea, pero crea que cree y realmente esté engañada, esto es algo triste, hermanos. Esto es algo doloroso. Alguien que cree, se está engañando a sí mismo, y su engaño no le va a salvar, porque es eso, un engaño, no es la verdad. Y también es muy triste considerar aquellos que creen que son nuestros hermanos en la fe, pero no están seguros de que Dios les ha salvado, o creen sencillamente que esto no ha pasado en ellos, y sufren y tienen aflicción en su corazón. Y es muy triste porque estos creyentes no van a poder disfrutar nunca plenamente de su vida cristiana, porque no pueden disfrutar el gozo de la salvación que Cristo otorgó a ellos. Valdría entonces la pena responder la siguiente pregunta: ¿cómo puedo saber, pastor, objetivamente que soy salvo? ¿Cómo una persona objetivamente puede saber que soy salvo? Es decir, objetivamente es partiendo de un punto sólido. ¿Cómo podemos partir desde las Escrituras para saber que una persona es salva? Pues, hermanos, ruego al Señor para que en esta exposición me permita mostrarles ese texto de estudio que tenemos para hoy con tanta claridad que ustedes puedan ver en él las 4 evidencias que este texto ofrece, que dejan claro quién ha nacido y quién no ha nacido realmente de nuevo. Vamos a observar rápidamente los versículos 12 y 13, muy rápidamente, que son como la antesala al versículo 14, que es la primera evidencia. Dice el versículo 12 y 13: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
Noten que aquí el apóstol Pablo está hablando de ser guiados por el Espíritu, que ese era el tema que él venía tratando anteriormente. La expresión ser guiado por el Espíritu, como lo estudiamos en un sermón anterior, tiene que ver con esto, con la orientación esencial que determina el Espíritu en nuestra vida. Ese primer impulso que hay en nuestro corazón deja en evidencia si el Espíritu Santo realmente está guiando nuestra vida o no. Lo que Pablo dice aquí en este texto es que aquellos en quienes reside el Espíritu Santo viven conforme a su dirección y no conforme a sus inclinaciones carnales. Pablo agrega que aquellos que viven por el Espíritu harán morir las obras de la carne. En otras palabras, Pablo empieza a advertirnos sobre la primera evidencia, y es la siguiente: que todo verdadero hijo de Dios vivirá constantemente mortificando su pecado. Todo verdadero hijo de Dios vivirá constantemente mortificando su pecado. Si alguien en la iglesia no está mortificando su pecado en lo absoluto, o nunca lo ha hecho, bueno, debemos decir que como menos su profesión de fe ha de estar en duda. Y si vamos un poco más allá, quiera el Señor, esta no sea la realidad de ninguno, pero si alguien no está mortificando sus pecados, quizá esto sea una evidencia de que este individuo nunca haya nacido de nuevo. Roy Jenkins dice lo siguiente: si tú te encuentras ocupado, activa y constantemente en un empeño contra los apetitos carnales e ilícitos, entonces es una evidencia absoluta de tu condición como hijo de Dios. Que tú estés constantemente mortificando tu carne es una evidencia absoluta y contundente de que tú eres un hijo de Dios. Piensen, por ejemplo, en una escena del crimen. Hay alguien tirado en el piso, tiene un cuchillo clavado en su pecho y hay sangre por todas partes. Y hay alguien parado al lado del cuerpo. No podemos saber si ese hombre mató al otro hasta que no tengamos la suficiente evidencia que en sumatoria nos diga si este hombre cometió el ilícito. Bueno, el hecho de que esté parado allí ya lo hace sospechoso. Es una pequeña prueba. Ahora a eso sumémosle que en su ropa tiene sangre, pero eso tampoco quiere decir que él sea el asesino, porque probablemente estaba tratando de auxiliarlo. Ahora imaginen que en el arma que tiene en su pecho clavada están sus huellas dactilares. Bueno, eso tampoco es plenamente diciente, porque puede ser que él haya tratado de sacarle ese cuchillo mientras lo vio con vida. Pero si a eso le agregamos que él es el único heredero del que está muerto con el cuchillo en su pecho, que tiene sus huellas y que está lleno de sangre, pues probablemente ya tengamos un indicio de quién sea el culpable. Lo que quiero, hermanos, es que entendamos que el cúmulo de la evidencia parirá una verdad, dejará ver con claridad una verdad. Y entonces, en este cúmulo de evidencias que como detectives empezamos a recoger, tenemos la primera: que todo verdadero hijo de Dios constantemente mortifica a su pecado. De hecho, el versículo 14, miren lo que dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Este versículo en esencia nos dice que sabemos que somos hijos de Dios porque sentimos un gran deseo diario de hacer morir las obras de la carne. Puedes estar seguro de que eres un verdadero hijo de Dios si sientes un gran deseo diario de hacer morir las obras de la carne. Y solo un verdadero hijo de Dios puede encontrar tales aspiraciones en su corazón. Es decir, un no creyente no tiene estos deseos. Un no creyente no quiere mortificar las obras de su carne. Un no creyente quiere vivir como se pueda, pero no quiere tener una lucha constante contra el pecado. El verdadero hijo de Dios, hermanos, nunca estará conforme con el pecado. El verdadero hijo de Dios, todos los días de su vida, tendrá una conducta militante, si es que cabe el término, para hablar de una conducta guerrerista contra el pecado. El cristiano no hace las paces con su pecado.
Y esta, como lo he dicho, es la primera evidencia de las 4. Si tú luchas con el pecado, este es un indicio de que tú verdaderamente eres un hijo de Dios. Las Escrituras en relación a los verdaderos hijos de Dios declaran en Efesios capítulo 5, versículo 1 lo siguiente: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Un hijo de Dios denotará que es realmente hijo de Dios porque sus pensamientos ya no son como antes. Él quiere ser un imitador de su Padre, imitadores de Dios como hijos amados, dice Efesios 5:1. Él querrá, sus pensamientos deberán estar alineados con los pensamientos de su Padre Celestial. Un creyente, uno que realmente es un hijo de Dios, naturalmente tendrá que cambiar sus actitudes. Esas actitudes mundanas y carnales deben ser modificadas por actitudes o mudadas a actitudes santas. Nuestro comportamiento también debe cambiar. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios queremos parecernos a nuestro Padre, pero sobre todo queremos que nuestro Padre se sienta orgulloso de nosotros. Queremos que nuestro Padre sea honrado y glorificado con nuestras acciones. Quizás todos ustedes quienes tienen hijos habrán experimentado la pataleta de uno de sus hijos en público y los ha hecho quedar mal, o dicho algo, o hecho algo, o actuado de alguna forma en la que los ha hecho quedar mal. Si su hijo entendiera lo que ha acabado de hacer, estamos hablando de un niño chiquitico, si su hijo entendiera que lo ha deshonrado, probablemente se abstendría de deshonrarlo. Porque si él se siente como hijo amado y tiene una responsabilidad con el amor de su padre, él no quiere deshonrar a su padre, y pasa lo mismo con los cristianos. Los creyentes, hermanos, por ejemplo, no se la pasan de borrachera en borrachera, de peleas en peleas y de chismes en chismes, o no utilizamos groserías en nuestro vocabulario porque ese sea el requisito que se nos pide para poder ir a la iglesia. No, hermanos, no lo hacemos porque amamos a nuestro Padre. No estamos en contiendas, en peleas, en borracheras, en fornicaciones, en adulterios, utilizando un vocabulario grotesco. No lo hacemos porque es que ese sea el requisito para entrar a la iglesia. No lo hacemos es porque nosotros amamos a nuestro Padre. Y nuestro Padre ha puesto a la tercera persona de la Trinidad en nosotros para que justamente aborrezcamos ese tipo de cosas. En otras palabras, mis hermanos, pueden estar completamente seguros de que estarán con Cristo en la eternidad si es que diariamente están mortificando sus pecados, y solamente pueden mortificar efectivamente sus pecados, escúcheme, efectivamente sus pecados, uno en quien el Espíritu Santo reside. Porque alguien puede durante algún tiempo proponerse no pecar de una forma, pero si el Espíritu Santo no mora en él, finalmente terminará reincidiendo, terminará practicando el mismo pecado o otro tipo de pecado. Así que una evidencia de que un hombre ha nacido de nuevo es que diariamente mortifica el creyente. Pastor, pero los creyentes pecamos. Sí, ciertamente, mi hermano, nosotros pecamos, pero lo que nos diferencia de los no creyentes es que aunque ellos y nosotros pecamos, nosotros diariamente mortificamos ese pecado. Hermanos, la comunión en la iglesia, muchos quieren restringirla como que es algo que sirve nada más en ese mero compartir. Pero la comunión en la iglesia, mis hermanos, es algo maravilloso que tiene el propósito de santificarnos. Hay hermanos que están luchando constante, estoy hablando de hermanos creyentes que están mortificando un pecado y están luchando constantemente con ese pecado y no saben, llega un punto en el que no saben cómo mortificarlo efectivamente. Quiero decir esto, hermanos, como una gloriosa herramienta celestial que tenemos los creyentes para mortificar un pecado cuando esto ya se está saliendo de nuestras propias manos. Y si tú eres un creyente, entenderás la importancia de este consejo.
A veces lo más sensato es dejar de tratar de solucionarlo nosotros mismos. A veces lo más sensato es doblegar nuestro orgullo y confesar nuestro pecado delante de un hermano maduro que nos ayude a sobrellevar esta carga, pero también que nos preste una santa y piadosa supervisión. Santiago 5:16 dice: por eso confiesen unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Esto es una sanidad en términos espirituales. Y agrega: la oración del justo es poderosa y eficaz. En síntesis, podemos estar seguros de que verdaderamente somos creyentes si vemos que por la obra interna del Espíritu Santo en nuestros corazones estamos mortificando el pecado. Veamos el versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. He aquí, hermanos, la segunda evidencia que nos debe dar seguridad respecto a nuestra salvación, y es esta: que un verdadero hijo de Dios, escuchen hermanos, experimenta un clamor profundo e íntimo que sube de su corazón hacia su Padre Celestial. Solo un verdadero creyente puede experimentar esto: un clamor íntimo que surge desde su corazón hacia su Padre Celestial. Analicemos un poco lo que dice el texto. Lo primero que nos dice en su parte A es lo siguiente: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Qué significa eso, pastor? ¿Qué significa espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor? La expresión hace referencia a esa primera obra que el Espíritu Santo hace en la vida de un elegido, de un creyente. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos en nuestra mente ese recuerdo en nuestra vida, ese recuerdo en el que por primera vez pudimos observarnos a nosotros mismos y vernos como unos viles pecadores. Probablemente lo recordemos. Yo lo recuerdo muy bien. Ahora, no quiero decir que si usted no se acuerda de esto, usted no es un creyente, pero le estoy diciendo que es probable que algunos lo recuerden. Que hubo un momento en nuestra vida en el que, como en ningún otro momento, pudimos vernos como pecadores, como aquellos que habían pecado contra un Dios santo. Cuando el Espíritu Santo viene a la vida de un hombre, lo convence de que está perdido. Y podríamos decir que de una forma violenta, el Espíritu Santo destruye la autoconfianza que teníamos en nosotros mismos. En palabras simples, el Espíritu Santo viene a la vida del elegido y le quita la venda de sus ojos para que ahora pueda por primera vez verse a sí mismo como un pecador. Y cuando eso pasa, cuando podemos vernos como pecadores, las cosas en nuestro interior se ponen mal, porque ya nos sentimos desesperanzados, porque nos sentimos frustrados y sobre todo nos sobreviene un terror profundo de saber que hemos pecado contra un Dios santo. A eso se refiere el texto: no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ese terror que nos sobrevino en aquel día cuando nos dimos cuenta que habíamos pecado contra un Dios santo. Y cuando eso pasa, que esto es maravilloso, cuando nos sobrevino ese terror, inmediatamente es como si alguien hubiera subido el switch en nuestro corazón y se hubiese en nosotros despertado una santa necesidad de un Salvador. Nos dimos cuenta que habíamos pecado y que no había forma de que reparáramos el mal que habíamos hecho. Entonces nos desesperamos. En ese sentido, todo se puso mal en nuestro interior. Y cuando estábamos allí, en medio de nuestra angustia y de nuestro desespero, ¡pum!, se encendió la luz que nos hizo querer recibir la ayuda de un
Salvador. Podríamos decir que cuando el Señor nos rescató, en cierta medida nos sobrevino una dosis gigantesca de temor. Así que a esto se refiere la expresión, a ese temor que experimentamos cuando vinimos a la fe. Pero luego agrega lo siguiente el apóstol Pablo: sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona, lo convence de juicio, de pecado, justicia y juicio. Y la mezcla de esas cosas, como lo dije, genera temor en el corazón del hombre, de tal modo que se despierta en nosotros un clamor por un deseo por este Salvador. Esto es maravilloso, mis hermanos, porque al mismo tiempo que Dios nos dejó ver nuestra triste condición, inmediatamente proveyó para nosotros la esperanza de ser salvados a través de Cristo. Si el Señor, hermanos, no hubiera abierto nuestros ojos en relación a nuestra miseria, a nuestra rebelión, a nuestro pecado, ninguno de nosotros hubiese experimentado la necesidad de un Salvador. El pecador no puede verse a sí mismo como un pecador. Es más, el pecador no ve su pecado como algo malo, lo ve como algo normal, lo ve como algo natural. Solamente, hermanos, solamente aquellos que han sido alcanzados por la bendita gracia de Dios pueden clamar con firmeza, pero sobre todo con genuinidad, Abba, Padre. Algunos han traducido la expresión Abba Padre como, ustedes lo saben, papito. Y no estoy diciendo que esta sea una expresión equívoca, pero creo que no transmite a profundidad lo que la expresión Abba Padre quiere decir. Esta expresión tiene que ver con un anhelo profundo y elemental que surge del corazón de un niño hacia su padre. Dicho amor, que es profundo y elemental, va dirigido hacia su Padre, lleno de amor, confianza, sentimiento y expectativa hacia Él. Eso es más profundo que papito. Este niño clama a su Padre, seguro de que su Padre le responderá, le guardará, le protegerá. Hermanos, solo un verdadero creyente puede experimentar dicha familiaridad tan genuina con Dios. Solo un verdadero creyente tiene un gran sentido de pertenencia, de que Dios sea su Padre, de que Él sea su Hijo. Alguien alguna vez dijo que este clamor Abba Padre es una de esas verdades que se experimentan. No es sentarse y decir Abba Padre, vengo delante de ti en esta tarde. Es algo que se experimenta. Esto es maravilloso, mis hermanos. Esto es maravilloso. El Espíritu Santo hace que nos demos cuenta de que somos hijos de Dios, y cuando eso pasa, nuestro corazón se inflama de amor y respondemos a semejante bondad con este clamor, Abba Padre. Clamamos al Dios Padre en los cielos como un pequeño niño clamaría a su Padre. Muchos de nosotros, al ver los abusos y los excesos que se cometen dentro del pentecostalismo y el carismatismo, en algún punto nos hemos vuelto tal vez frívolos en relación a las experiencias y a las emociones. No estoy diciendo que debamos estar buscando y forzando las experiencias, pero hermanos, no es natural querer relacionarse con Dios como Padre y no sentir afecto en nuestro corazón, no sentir emoción. Cuando yo considero que Dios es mi Padre y que yo soy su hijo y que me puedo dirigir a Él como se dirigiría un pequeño niño a su padre a quien ama, naturalmente me debo emocionar por esa relación tan íntima que puedo generar con mi Padre. Cuando estamos leyendo la Biblia, quizás a muchos lo puedan recordar, que les habrá pasado algo así. Estamos leyendo los textos y parece una lectura diaria, regular, pero de manera maravillosa.
viene ese cálido abrazo, figurativamente hablando, viene ese cálido abrazo del Espíritu Santo y nos sobrecoge en su pecho. Aplica ese texto que estamos leyendo a nuestras almas, y quizás muchos allí con nuestras Biblias en mano estamos maravillados, las lágrimas se han escurrido por nuestro rostro y estamos estupefactos y hemos levantado nuestro rostro al cielo y hemos dicho: Padre, gracias por tu bendita palabra. Es probable que esto les haya pasado a muchos aquí, estar leyendo sus Biblias y encontrarse con un pasaje maravilloso que llenó de gozo su corazón hasta que los llevó al llanto y agradecieron a Dios por su bondad y su generosidad. Muchos otros, en medio de una predicación, han visto cómo el Señor ha obrado, y aquello que el predicador está exponiendo, ellos han entendido que este es el mensaje de Dios para sus corazones, lo han cogido y abrazado para sí mismos y han caído en llanto y en gratitud para con Dios. Y allí, en medio de la congregación, han cerrado sus ojos y han dicho: Padre, gracias por esto que acabo de escuchar. Muchos otros, mientras cantan un himno, han sentido como este himno ha trascendido la barrera de lo netamente virtual y ha llegado a sus corazones, y se han sentido tan profundamente amados por Dios que han dicho: gracias, Señor, por permitirme adorarte de la manera en que te he adorado. Un autor dijo en alguna oportunidad respecto a la expresión Abba Padre: en esta expresión el corazón se funde y uno siente que sí es un hijo de Dios. Quizá ya lo supiéramos, pero claramente esta es una manera adicional que usa el Espíritu Santo para asegurarnos esta realidad. Vale la pena aclarar, hermanos, que dicho entendimiento experimental no es un requisito para ser salvos. Es decir, para ser salvos usted no tuvo que estar leyendo un día su Biblia y sentir que Dios le estaba hablando y llorar. Usted tuvo que haber entendido el Evangelio y respondido positivamente a él. Así que si esto no le ha pasado a usted, no quiere decir que usted no sea creyente. Pero si bien no es un requisito podernos relacionar en términos de Abba Padre, si bien no es un requisito para la salvación, creo yo que ciertamente sí es un requisito para poder disfrutar la vida cristiana. Ese relacionamiento íntimo nos llena de gozo el corazón. Veamos el versículo 16, hermanos. El Espíritu mismo, entonces ya hemos visto las dos primeras. Primero, un creyente puede estar seguro de que lo es porque mortifica el pecado todos los días de su vida. Y número dos, solo un verdadero creyente puede elevarse en clamores a Dios como lo haría un pequeño hijo a su padre. Puede relacionarse íntimamente con el Padre. Ese es el punto número 2. Ahora veamos el punto número 3. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí tenemos la tercera prueba de que somos verdaderamente hijos de Dios, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro propio espíritu de que nuestro Padre es Dios. Solo un verdadero creyente recibe este testimonio glorioso y reconfortante. Solo un verdadero creyente sabe que el Espíritu Santo le da testimonio a su propio espíritu de que Dios le escogió desde antes de la fundación del mundo para hacernos su Hijo amado en Cristo. Hermanos, esto es alucinante. El Espíritu Santo convenciéndonos de que Dios nos ama. Esto es alucinante. Piénsenlo así. En el versículo 15... somos nosotros quienes elevamos un ruego, un clamor a Dios. Y en este clamor le decimos, como un niño pequeño le diría a su padre: te amo, Padre. En el versículo 16 que estamos leyendo, el Espíritu Santo viene a nosotros para decirnos: sí, nosotros también te amamos. Las tres personas de la Trinidad también te amamos a ti. Y estarás con nosotros por siempre y para siempre. ¿Ven lo maravilloso de esto? Por una parte, el Señor en esta paternidad celestial nos concede decirle: Padre, te amamos, pero ahora Él, en un acto de
Hermanos, esto es maravilloso, de amor y de generosidad. Nos dice, nosotros también te amamos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, te amamos a ti. Te amamos a ti. Mi hijo, cuando hay algo que lo sorprende, entre las poquísimas palabras que dice, utiliza la siguiente expresión: wow. Yo leí esto y dije, wow. El Espíritu Santo, hermanos, dando testimonio a nuestros espíritus de que las tres personas de la Trinidad nos han amado. Naturalmente, este testimonio llena de seguridad a cualquier persona. Naturalmente. Creo yo, mis hermanos, que esta es la manera más elevada que existe para podernos dar confianza respecto a nuestra salvación. Que el Espíritu mismo Santo, que el mismo Espíritu Santo nos diga: te amo, tú eres mi hijo. Naturalmente esto debe llenar nuestros corazones de completa seguridad. Esto no se trata de un cuento que nos trae el vecino. Hermanos, esto se trata del testimonio directo del Espíritu Santo, como una muestra de bondad y de condescendencia divina para con nosotros. Se digna a mirarnos en nuestra humanidad y a decirnos: te amo. Hermanos, yo leo estos versículos y no puedo dejar de sentir un profundo asombro, gratitud, respeto, pero sobre todo un grandísimo sentido de fidelidad hacia mi Padre Celestial. Pues no solamente me permite expresarle: te amo, Padre, sino que responde con profunda ternura y generosidad a mi clamor, diciéndome: tú eres mi hijo y te amo. Te amo tanto que mi bendito unigénito hijo fue a una cruz a morir por ti, para que tú ahora puedas ser mi hijo y él tu hermano mayor. Hermanos, esto es maravilloso. Piensen en un niño, en un pequeño niño que acaba de ser adoptado. Ha sido adoptado legalmente por su padre. Y van caminando por la calle y el padre orgulloso le lleva cogido de su manita y lo agarra con firmeza porque es su hijo y le ama. Este pequeño niño, mientras camina, va muy contento porque sabe que este hombre que le sujeta con cariño su mano es su padre, que lo ama y que cuidará de él. Luego, de manera espontánea, mientras caminan, el padre repentinamente detiene la marcha, coge a su pequeño hijo de sus manitas, se pone sobre sus rodillas, lo abraza fuertemente y le da muchos besos en la mejilla, y seguidamente con dulzura le dice: te amo. Acto seguido se pone de pie y continúa caminando. Este niño, hermanos, no es más hijo de su padre por lo que acaba de pasar, pero ciertamente esta experiencia que acaba de tener con su padre, hermanos, le llenará de gozo el corazón y fortalecerá este vínculo como nada podrá fortalecerlo. Muchos desestiman hoy la paternidad celestial y lo ven como: sí, Dios es mi padre. Es más, muchos creen que son hijos de Dios y no lo son. En esencia, lo que nos dice el versículo 16 es que Dios ha detenido su marcha, ha cogido nuestras humanas manitos, nos ha dado un abrazo, nos ha llenado de besos en la mejilla y nos ha dicho: te amo, hijo. Yo pienso que muchos a lo largo de nuestra vida cristiana hemos experimentado estos momentos maravillosos en los que hemos sentido el amor de Dios de una forma tan santa, tan sublime y tan excelsa como no lo habíamos experimentado en otros momentos de nuestra vida.
Estos momentos quedarán grabados por siempre en la mente del creyente. Alguien me decía recientemente: pastor, yo vi tantos abusos dentro del carismatismo que como que me endurecí en mi corazón y ya no quiero sentir nada. Y hablábamos de este tema y esta persona me decía como: bueno, creo que he pecado contra el Señor, porque cómo no poder estar emocionados al reconocer la paternidad de nuestro Padre Celestial. Esto es netamente experimental. No estoy diciendo, hermanos, vayan a forzar esta experiencia celestial, porque esto ocurre de manera espontánea. Y cuando ocurre, estos momentos se quedan escritos en las tablas de nuestra mente, creo yo que hasta el último día de nuestras vidas. Recientemente leía una investigación que se había hecho sobre el cerebro y lo que ocurría con él cuando una persona moría. Y ocurrió porque estaban haciéndole una radiografía del cerebro a un paciente, y en ese momento se infartó y murió, pero estaba conectado a las máquinas, y se pudo observar que durante los siguientes 8 minutos su cerebro siguió activo y funcionando exactamente la zona del cerebro en la que están albergados los recuerdos. En otras palabras, en esos últimos 8 minutos después de que murió, literalmente su vida pasó por delante de sus ojos, sus recuerdos. Hermanos amados, pienso yo en esto y digo: quiera el Señor, hermanos, que a todos ustedes, cuando nos llegue esta hora, que nos llegará, esos 8, 5 minutos, 3 minutos, lo que sea, podamos recordar que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. ¿Han experimentado ustedes el amor de Dios a través de la obra del Espíritu Santo? Yo he escuchado a lo largo de los años a muchos hermanos decir genuinamente, con preocupación: pastor, ¿cómo sé si soy salvo? Yo creo que en un sentido la pregunta es importante, porque debemos estar preocupados por nuestra salvación, pero si esa preocupación o esa duda permanece constantemente en el corazón del creyente, creo que ya no es buena, porque está haciendo que ese individuo no pueda disfrutar el gozo de la salvación. Piensen en un hijo adoptivo que llega a la casa de su padre, sirve los alimentos a la mesa, él coge su plato, sale y se sienta en el andén que está al frente de su casa y come allí en el andén, porque no se siente en confianza para estar con su nueva familia. Su nueva familia le ha comprado vestidos nuevos y él no quiere vestirlos, quiere tener los harapos que tuvo antiguamente, porque no entiende su nueva realidad, no entiende que ahora legalmente pertenece a esa familia. Y muchos hoy no entienden que legalmente son hijos de Dios en los cielos. ¿Quieres saber si tú eres un verdadero hijo de Dios? Responde a las siguientes preguntas conmigo. ¿Mortificas diariamente tu pecado? ¿Tienes una lucha diaria con el pecado? ¿O la práctica del pecado se te convirtió ya en algo usual? Mira, mi amigo, si la práctica del pecado es algo usual y no acusa tu conciencia, o eres un creyente, disculpa, muy torpe, o lo más seguro es que no seas un creyente en lo absoluto. ¿Mortificas diariamente tu pecado? ¿O ya hiciste las paces, las chocaron y dijeron: bueno, tú vas hasta aquí, yo voy hasta aquí y nos hacemos pasito? Que el Señor nos guarde de estar en esa posición. La segunda pregunta a responder es esta: al saberte hecho un hijo de Dios, ¿clamas a Dios tan íntimamente como un pequeño hijo clamaría a su padre? ¿Clamas a Él como un hijo clamaría a su padre? ¿Tienes la confianza para acercarte a Dios como un hijo se acercaría a su padre en busca de socorro? ¿O acaso tu relación con Dios es fría y se reduce estrictamente a un ejercicio de aprendizaje mental más que al fortalecimiento de un vínculo familiar?
Si ese es tu caso, si tú no concibes a Dios como tu Padre, sino más bien como una fuente de enriquecimiento intelectual o teológico, si ese es tu caso, probablemente seas un creyente muy torpe, que ha descuidado los medios de gracia para fortalecer ese vínculo familiar, o probablemente no seas un creyente. Una relación vivificada con Dios es una clara evidencia de nuestra celestial paternidad, mis hermanos. Va la tercera pregunta. ¿El Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que las tres personas de la Trinidad te aman? Allí, mientras lees la palabra de Dios, ¿has experimentado el direccionamiento del Espíritu Santo y cómo Él a través de cada pasaje te está hablando a ti de manera personal? ¿Has tomado ánimo y consuelo a través de las palabras de un hermano, a través de una predicación, y ese ánimo y consuelo que has tomado lo has hecho parte de tu vida y has puesto en práctica lo que se tiene que hacer para poner en orden tu vida delante de Dios? Hermanos, podríamos resumir todo lo anterior con lo siguiente: la obra interna del Espíritu Santo en nuestros corazones, que se ve expresada a través de un vínculo familiar con el Padre, es la mayor y máxima evidencia de que una persona ha nacido de nuevo. Esta obra interna ha sido hecha en ti. Lo que tú tienes con el Dios Padre es una relación de padre e hijo, o Dios para ti es un concepto a definir. Hermanos, Dios no es un concepto que estemos definiendo. Dios es nuestro Padre, y para la gloria y alabanza de su nombre, quienes hemos creído somos sus hijos. Es posible, como lo dije al inicio de este sermón, que esta predicación esté llenando de profunda seguridad el corazón de alguien, y que para la gloria de Dios ese hermano esté diciendo: bendito sea el Señor, porque entiendo que soy un verdadero hijo de Dios y que estaré con Él en la Sión celestial, que veré el mar de cristal y caminaré por las calles de oro. Pero también es probable que este mismo sermón, que a unos llena de esperanza, a otros confronte y endurezca, en el peor de los casos, y en el mejor de los casos los llene de un santo terror. Si ese es el caso de alguien, bendito y alabado sea el Señor también por ello. Alabado sea el Señor por quienes hoy confían más en Él, y alabado sea el Señor por quienes hoy temen, porque si temes, si has experimentado el temor a través de esta predicación, te sugiero que hagas lo que inmediatamente te está dictando tu corazón, si es que este temor es un temor celestial, y es que desesperadamente acudas hacia un Salvador seguro, como lo es Cristo. Si este es el caso de alguno de los presentes, que tú entiendes a la luz de este sermón que tú no eres un hijo de Dios, te animo a que, mi amigo, hoy levantes tus ojos y mira a Cristo. Tú, mi amigo, has vivido toda tu vida en rebelión contra Dios y nada puedes hacer para detener su santo juicio. Pero recuerda estas palabras: levanta tus ojos, mira a Cristo, porque Él es la única opción real que tendrás para librarte de la ira de Dios. El pueblo en el desierto levantó sus ojos y vio a la serpiente, a esa serpiente de cobre, y fueron sanados. Amigos, levanten sus ojos y miren a Cristo en la cruz, y hallarán sanidad y reposo seguro para su alma. Ruego al Señor que si alguien está sin Cristo en este lugar, que el Señor le permita experimentar ese terror que lo conduce a experimentar esa necesidad que se tiene de un Salvador.
Que el Señor sea glorificado en el fortalecimiento de la fe de sus hijos y que sea glorificado en la salvación de los perdidos. Amén. Vamos a orar, hermanos.